Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva clase de Fundamentos de Programación. Vamos a hablar hoy día de las listas, pero antes de avanzar quisiera hablarles de que estamos en un tramo muy importante del curso porque se vienen clases que no suelen ser tan sencillas de entender. Así que sería bueno que se suscriban, que activen la campanita para que ustedes no se pierdan el orden de las clases que vienen. Las clases van a estar muy enlazadas y los ejercicios van a estar muy bien seleccionados de tal forma que ustedes puedan entender de algo de forma sencilla, algo que no se suele entender tan fácilmente, ¿sí? Ahora hablemos de las listas. Las listas, como las define Python, son secuencias mutables usadas normalmente para almacenar colecciones de elementos numéricos. ¿Qué? En español, bueno, primero son secuencias, así que usted podría aplicarle cualquiera de las operaciones que vimos cuando hablé yo de una clase particularmente de secuencias. Pero ahora cambia con los strings porque estas son secuencias mutables. Es decir, se van a poder modificar, pues esa es la palabrita mutable. Y otra cosa importante a remarcar aquí es que a pesar de que Python dice deberías utilizar esto para elementos homogéneos, en realidad yo puedo agregar cualquier cosa a las listas. ¿Sí? Cualquier tipo de dato. Pero en la vida real casi siempre trabajamos con elementos del mismo tipo. Pero hoy día que yo voy a crear listas, yo les voy a crear con varios tipos de datos para que ustedes vean que se pueden. Ahora bien, ¿cómo yo podría asociar estas cosas aquí? Pues la lista, ¿se acuerdan de que cuando hablamos de las variables, yo decía, pues las variables eran como una pequeña caja? En realidad no es tan pequeña la caja. Es una caja que puede ser tan grande como quiera. Y una de esas cajas que puede guardar son, en vez de una caja, un contenedor. Y eso son las listas. Las listas son como un contenedor. Un contenedor como el carrito blanco que usted ve ahí. Sí, un contenedor en el que usted puede guardar múltiples cosas, múltiples cajas, múltiples cajas. Entonces así asociar, esto va a ser como un contenedor, como un gran contenedor con el que yo voy a poder trabajar a mi disposición. Ojo, no es que son un nuevo tipo de variable, no, nada que ver. Son un nuevo tipo de datos, una colección, son una estructura de datos para ser específico. Recuerden, son secuencias. Entonces, les refresco un poquito, puedo acceder a elementos, puedo concatenar elementos y puedo también preguntar si existe un elemento, ¿no? Y acceder o hacer un slicing, ¿no? Esto se puede seguir haciendo. Y también pues puedo a su vez aplicarle funciones que yo le aplicaba a los strings, porque los strings eran secuencias. Pero recuerden, está diferenciando las cosas. Estas son operaciones de secuencia. Y también puede aplicarle métodos como el index y como el count, que estos sí netamente son pues de secuencia. También el en, el mi y el max son funciones de secuencia. Sería bueno que vean esa clase igual. Ya les voy a hacer un poquito de recorderis. Bien, ¿por qué entonces es importante trabajar con listas? Porque ustedes pueden decir, oye, yo podría tener 20 variables si quiero 20 nombres, o 20 variables si quiero 20 números, pero es difícil trabajar con eso, es difícil trabajar con muchas variables al mismo tiempo, sobre todo porque si, por ejemplo, estás trabajando con nombres, a lo mejor esos nombres se están relacionados, ¿no? Entonces, les tengo que preguntar lo mismo. No sería tan chévere tener 20 variables. Y una de las cosas que es chévere es que yo puedo acceder a los elementos. Y claro, eso lo puedo hacer también en los strings. Bacán, pero en los strings tú podías acceder a una letra o a un tramo de esas letras, ¿no? También es importante que ahora yo tengo orden en los elementos. Por eso mismo son secuencias. Y aquí viene lo importante. Ahora yo puedo modificar esta secuencia. Y yo puedo insertar elementos. Puedo modificar los elementos que ya existen. Los puedo cambiar por otros nuevos. Puedo eliminar elementos y también, pues, algo que podría hacer con los strings era que podía recorrer también. Aquí también puedo recorrer, pero en los strings se recorría letras. Aquí voy a recorrer elementos porque son más generales. Pueden ser un elemento, puede ser cualquier cosa. Ya vamos a comprobarlo. Primero, pues, ¿cómo creamos cómo podemos crear esto? El primer uso es crear listas vacías. Yo puedo crear listas vacías simplemente con corchetes. Yo le puedo decir a poner L va a ser esto de aquí. Y si yo imprimo L y si yo imprimo el tipo de L, van a ver cómo ahora tengo una lista. Sí, bacana. Y de hecho, yo puedo crear una lista. No es necesario que tenga una variable. Claro que sí, casi siempre trabajamos con variables para poder luego acceder y modificar cosas. Pero, pues no es necesario que tenga una variable. O sea, no es que están netamente asociadas. No, ellos existen por separado. Y aquí está, ¿no? La primera forma es esta. Y de hecho casi siempre la definimos así. Pero hay más formas de definir listas, porque ahí estoy definiendo una lista vacía.
Pero usted puede decir, a lo mejor yo quisiera definir una lista con elementos. Y sí, se puede hacer, se puede hacer. Y lo puedo hacer separando cada elemento con coma. Cada elemento con coma. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, las vocales A, E, I. Vamos a crear nada más A, E, I. Entonces ahora tendrían las vocales. ¿Ya? Esa es otra forma de crearla. Separando los elementos por coma. Y también podría crear con un solo elemento. Sí, puedes crear con un solo elemento también, no hay problema. Es algo que se puede hacer. Entonces tenemos esto de aquí. Y hay una última forma de crear que a lo mejor ahora no parece importante y relevante. Pero yo puedo primero crear una lista vacía de otra forma, y es que trabajando con su constructor, que es una forma más elegante de crear las listas. Pero sigue siendo una lista vacía. Simplemente le digo esto. Pero cuando nosotros trabajemos con alguna otra colección, alguna otra secuencia que también existe, que son otras secuencias inmutables como las tuplas, yo podría necesitar que eso sea una lista. Entonces yo puedo convertir eso en lista. Por ejemplo, yo podría convertir a lista lo siguiente: A, E, I. ¿Por qué puedo convertir a lista lo siguiente? De hecho, vamos a poner A, I, O. ¿Por qué puedo convertir a esto? Porque esto es muy iterable, es algo que se puede recorrer. Es una secuencia, acuérdese. Que cada elemento, cada letra, perdón, es el elemento de esa secuencia. Entonces, pues yo puedo agarrar esta secuencia y puedo hacer la lista. Ojo, repito, no es solo secuencias que puedo trabajar, pero ahora es lo que conocemos, ¿no? Entonces, vean lo que yo tengo a mi disposición. Y claro, esto toma, repito, cada letra, porque se diferencia de, por ejemplo, hacer le vamos a crear el E3. Lo siguiente, ¿no? A, E, I. Si yo hago aquí un split, pues con coma, pues bacano, o sea, él va a funcionar. Pero no es exactamente lo mismo, porque aquí esta coma es un elemento. Sí, esta coma es un elemento. Carácter. Pero yo podría crear esto de aquí y ahora sería el elemento más grande. Notan que es diferente, ¿no? Yo no podría crear esta lista 3, esta última lista, yo no la podía crear simplemente con esto de aquí. Por eso es importante el split. Ya, pero ojo que sí hay usos para esto. Ya llegaremos en algún momento a algún ejercicio. No parece tan útil ahora, pero sí lo es. Entonces, eso es lo primero. Yo puedo crear elementos. Y esta es la forma en la que vamos a presentar por ahora las listas. ¿Sí? Ya hablaremos de una clase netamente de métodos y de funciones para listas, pero esto es algo que podemos hacer. Ahora me gustaría aclarar cosas importantes que usted puede hacer en las listas. Es que usted puede acceder a elementos. Entonces, si yo pongo L y yo llamo esto A, E, I, usted puede acceder, le recuerdo, ¿no? Pero, de hecho, vamos a poner A, E, I, O, U. Y acá vamos a poner en mayúscula, ¿ya? A, E, I, O, U. Entonces, si yo accedo a L en la posición 0, note que ya no voy a acceder a la A. Todo esto para mí es un elemento. Y eso es importante de remarcarlo. Cada cosa es un elemento. Cada vez que está separado por coma es un elemento. Eso es importante porque si yo, por ejemplo, quiero hacer lo siguiente, vamos a volver con el A, E, I. Si yo quiero hacer esto de aquí, ustedes pueden decir, pues ahí está la A, E, I, O, U. Ah, chévere, es una lista, ¿no? Todo eso es una sola lista. Y la realidad es que lo grande sí es una sola lista. O sea, si yo imprimo, ahí es una lista. Pero, ¿cuántas vocales existen? Son 5 vocales, ¿verdad? Pero vean qué pasa si yo vengo y le digo que me imprima la longitud de L. Él me va a decir que la longitud es 4. ¿Y por qué es 4? Porque solo hay 4 elementos. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Y todo esto es el cuarto elemento. Ah, ¿cómo así? Ah, eso quiere decir que si yo accedo al índice 3, porque este sería el índice 3, no 0, 1, 2, 3. Si yo accedo al índice 3, no voy a acceder a la O, voy a acceder a la lista. Sí, vas a acceder a todo esto de aquí. Y de hecho lo podemos comprobar. Ah, y ahora hay algo nuevo, pues, porque ustedes dicen, entonces puedo tener listas dentro de listas. Sí, puedes tener listas dentro de listas. Y es ahí donde puedes, por ejemplo, hacer una doble indexación. Porque, de hecho, yo puedo tener que mi lista 2 es acceder a él en la posición 3. Entonces, si yo accedo y yo imprimo L2, y yo accedo a L2, pues ahora tengo como que una nueva lista, ¿no? Y yo podría acceder a ese índice, por ejemplo, al índice 1, ¿no? Y ahí accedería a la letra U. Pero esto es algo que podría hacer directamente con la primera lista. Yo le digo, a ver, quiero que accedas al índice 3, y eso, como ya me está entregando una lista, quiero que me
que luego accedas al índice 1. Entonces, ven, cositas que se pueden hacer con listas. Y les recuerdo, sería bueno que vean la parte de la clase en la que llevaron las operaciones para las secuencias y las funciones para las secuencias. Ahí entro no tanto en detalle como las listas, pero todas esas cosas se pueden hacer aquí. Por eso me era importante a mí al menos hacer la parte del acceso de elementos y de que vean de que cualquier cosa puede ir aquí. Por ejemplo, a lo mejor yo le quiero ahora agregar números y puedo agregarlos, ¿sí? Porque no me lo impide, Python no me lo impide. No es lo correcto, pero Python no me lo impide. ¿Ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase en la que vamos a hablar ahora sí de métodos para las funciones. Entonces, chaito chicos, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse.